Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. Nuestra emisión de hoy está dedicada a las nuevas tecnologías, la transparencia y la rendición de cuentas. Y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de los dos creadores de la iniciativa Borde Político y Borde Jurídico, Mariana Niembro. Mariana, bienvenida de vuelta al programa. Muchas gracias, Juan. Y Ernesto Peralta, un gusto tenerte en el programa. Gracias, Juan. ¿De qué manera podemos construir este puente, Mariana, entre transparencia, nuevas tecnologías y rendición de cuentas? Pues mira, este puente es muy necesario, ya que a partir de toda la política de transparencia que se impulsó, ¿no? con la creación de nuevas instituciones, ¿no? etcétera, nos damos cuenta que la transparencia en sí no nos dice nada y no cambia, no hace un gran cambio, ¿no? Es decir, las instituciones pueden mostrarnos un sinfín de información en sus sitios, pero no podemos hacer el clic, como tú dices, y en la conexión a la rendición de cuentas, si no es por medio de otra cosa más, ¿no? Entonces, en este contexto, vida cotidiana, ¿no? Como exacto, ¿para qué sirve? Como para qué sirve. Entonces, las nuevas tecnologías son esa conexión entre la transparencia y la rendición de cuentas que nos permite, pues verdaderamente que esa información nos sirva de algo, ¿no? Que nos diga algo, que nos cuente historias y que a partir de eso pues se lleven a cabo cambios en política pública, ¿no? En fin, y que la gente esté mucho más enterada. Ernesto, me acuerdo muy bien que el día que conocí la iniciativa Borde Jurídico fue en el vestíbulo de la Suprema Corte, donde tú estabas entrevistando a un grupo de mexicanos que perdimos un amparo en la Corte. Y creo, a partir de ahí, yo uso de referente Borde Jurídico cuando quiero saber qué va a pasar en la Corte. Si nos puedes platicar de esta iniciativa y cómo han utilizado las redes sociales para pues, romper, yo diría, un poco el cerco de poco entendimiento, poca claridad para la mayoría de los mexicanos sobre cómo funciona una institución clave como el Poder Judicial. Como el Poder Judicial, como el Poder Legislativo, como cualquier otra institución que en realidad tiene un lenguaje especializado y como muy enfocado en su trabajo del día a día, se les olvida que compartir es la parte como más importante de las instituciones. Unas jergas de lenguaje incomprensibles, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, en concreto, el día que se perdió el amparo de Yo Contribuyente, creo que entramos 5 minutos y salimos sin saber qué había exactamente pasado. Sí, no sabía si habíamos ganado, sí, habíamos perdido. Eso fue que perdimos, que ganamos, o qué pasó. Y en realidad eso es lo que sucede todos los días, ¿no? En todos los casos, en todas nuestras cortes, o cada que los legisladores votan una iniciativa, ¿no? O cuando vemos que tienen una lista de 500 reservas, ¿no? Y se suben a discutir, en realidad no sabemos muy bien de qué está discutiendo. Y hay este esfuerzo institucional como de tener el canal judicial, el canal del Congreso, pero aún así no se rompe esta brecha comunicacional, ¿no? Se tiene que hacer una traducción y tiene que bajar a contenidos que ya la gente está utilizando en su día a día, ¿no? O sea, uno no en su día a día se levanta y prende el canal del Congreso, ¿no? Se levanta y prende el canal judicial, eso en general no pasa. A menos que esté Pesos y Contrapesos. A menos que esté Pesos y Contrapesos, sí, y que casi que uno vaya a salir, pero pero justamente hay que romper esa brecha y hay que transformarlo en otros contenidos, los contenidos que sí están tomando vuelo en las redes sociales, los contenidos que llegan a esos 75% de los mexicanos que ya tienen como acceso a nuevas tecnologías e internet, y a este grupo de mexicanos que muchos son jóvenes y muchos pueden tener, por ejemplo, peso para decidir las próximas elecciones, ¿no? Entonces hay que hacer esa traducción y hay que llevarlo a esos nuevos públicos. Sobre ese esfuerzo de traducción, Mariana, me acuerdo muy bien la noche o madrugada que se votó la ley 3 de 3. Y pues habíamos muchos mexicanos involucrados siguiendo la votación en el canal del Congreso. Pero lo que yo realmente estaba siguiendo para entender el asunto, pues era el Twitter de Borde Legislativo, que es justo el mismo ejercicio de ser como sherpas o guías del ciudadano en los laberintos procesales del Poder Legislativo. Sí, de hecho, bueno, desde que empezamos a tuitear las sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados o del Senado, pues los ciudadanos tuvieron un otro canal para enterarse de qué estaba pasando, porque el canal del Congreso hace su labor,
pero pues muchas veces, o sea, la suerte de todas las discusiones que luego se llegan a calentar mucho, ¿no? O que si tú no estás viendo el canal, pues no te puedes dar cuenta de si se tomó un receso, de si las diputadas gritaron, no sé qué, si todo eso que es parte de la discusión, ¿no? También se tuitea. Entonces se puede decir que puede ser que tal vez el Twitter de Borde Político tenga un poquito más de, ¿no? de ese caché de lo que está pasando, del termómetro que está pasando, ¿no? Tuiteamos estas Como dos narrar legislaturas. un partido de fútbol. Sí, estas dos legislaturas y nos tocó tuitear desde todas las reformas estructurales, ¿no? Entonces, y pues bueno, colgarnos todas las madrugadas, porque todas fueron en madrugadas, ¿no? Así como nuestro presupuesto cada año. Entonces, pues la verdad es que eso le da cierta... hemos visto que, por ejemplo, la participación y las respuestas de la ciudadanía, o sea, si hay un momento en el que tuiteamos y pues no hay quien esté comentando, ¿no? Pero las personas que sí dan seguimiento al Congreso, es bien interesante cómo ha aumentado, a partir de que empezó Borde a la fecha, ha aumentado mucho, mucho la interacción y la gente que nos comenta y que revisa nuestro timeline. ¿Cuándo surge Borde? Borde ya cumplió 5 años. 5 años. En 2012 nos convertimos en asociación civil, pero la plataforma la presentamos hasta agosto de 2013. Estuvimos 6 meses programando y jalando toda esta información para armar la plataforma. ¿Cómo surge la iniciativa? Porque parte del diagnóstico de que alguien dijo, oye, la neta, la verdad, yo no le entiendo, que alguien me explique. Bien, justo vino como de esta frustración ciudadana hace 6 años ya casi, ¿no? Bueno, fueron las elecciones y estaban los medios de comunicación y estaba toda esta información, pero en realidad los ciudadanos no estaban entendiendo qué es lo que pasaba y sobre todo siempre hemos pensado que no se puede mejorar algo si no lo evaluamos primero, ¿no? Entonces, revisábamos el Poder Legislativo. Mariana trabajó mucho tiempo cercana a el Poder Legislativo. También estábamos formando parte de un colectivo de estudiantes de varias disciplinas, programadores, abogados, sociólogos, politólogos, y justo como a partir del movimiento de 132 y de todo este movimiento de jóvenes como muy enfocado en la comunicación y en las nuevas tecnologías, vimos la oportunidad de evaluar al Congreso usando las nuevas tecnologías y haciendo una comunicación lo suficientemente, digamos, diferenciada para atraer como nuevos públicos a discusiones de política pública y de legislación que son muy relevantes, ¿no? en nuestros días. Entonces viene un poco de ahí el bagaje de Borde Político y de Borde Jurídico. Muy bien, estamos en pesos y contrapesos. Vamos a una muy breve pausa y volvemos. Estamos de vuelta en pesos y contrapesos hablando sobre nuevas tecnologías y rendición de cuentas. Mariana, después de que Borde Jurídico y Borde Legislativo han quedado muy bien establecidos en redes sociales, pues como guías sherpas del ciudadano en los procesos de estos dos poderes, surge una nueva iniciativa. Tuvieron un hijito que se llama Incorruptible. Cuéntanos qué es este proyecto. Mira, pues con toda la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, vimos que nuestra red de Borde Político, mientras estuvo siendo reforma en el Congreso, pues se nos saturó y nos quedaban otros temas volando. Entonces, pues decidimos hacer esta plataforma. ¿Para qué? Pues para hacer la misma tarea de traducción jurídico-legislativa al ciudadano de a pie, y que es transmitirle el Sistema Nacional Anticorrupción. Creemos que si el ciudadano de a pie no sabe qué es el Sistema Nacional Anticorrupción, en qué cambia su vida y cómo puede participar, me parece que lejos estamos de que sea verdaderamente una reforma exitosa, ¿no? Entonces, creamos una nueva plataforma en la que te puedes enterar de qué es el Sistema Nacional Anticorrupción a partir de contenidos multimedia, pero aquí lo innovador es que construimos una app de denuncia en la que los ciudadanos participan, ¿no? En esta app
puedes tú hacer una denuncia con ciertas, puedes subir ciertas pruebas, georreferenciarla y eso nos va a permitir pues tener puntitos rojos, ¿no? Y además monetizarla. Tú puedes decir, oye, pues la mordida fue de a tanto, etcétera, ¿no? Esto... es como para casos de corrupción cotidiana, de corrupción, por llamarle de alguna manera. puede ser de corrupción cotidiana y también si tú eres parte, ¿no? O sea, de una institución y sabes que está pasando esto, etcétera, también se puede como hacer. para whistleblowers, que le llaman en los países anglosajones. Exacto. Entonces, con esta app, lo que queremos es justamente impulsar la cultura de la denuncia, pero esta app, hay muchas apps de denuncia ciudadana. Aquí lo que se nos ocurrió fue pues empezar muy en lo local, presentarlas en los estados, hacer alianzas con las ONGs locales que son quienes llevan los temas, quienes saben el termómetro que está pasando y hacer el convenio con ellas y con las autoridades en materia anticorrupción. Entonces, el chiste es darle al ciudadano, si bien no la garantía de que se va a sancionar o etcétera, que sí se le va a dar un seguimiento a su denuncia. Creemos que parte de que el ciudadano no denuncia, pues es esta frustración de que no pasa nada, ¿no? Si se encuentra uno, pues el socavón, toquemos madera, en la carretera Cuernavaca, ya esa es una denuncia de una naturaleza distinta, me imagino. Es una denuncia de una naturaleza distinta. Primero podría haber sido una obra de la naturaleza que no tuviera nada que ver y sería como más difícil de clasificar. Entonces creo que el conocimiento para clasificar ciertos tipos de denuncias... que la obra fuera recién inaugurada, ¿no? Definitivamente, bajo ese paradigma no fue un desastre natural, pero sí está la aplicación mucho más centrada en las denuncias cotidianas. No obstante, también se pueden hacer denuncias mayores. Pero hay cierto tipo de denuncia que implica tal vez adjuntar una gran cantidad de documentos, ¿no? Por ejemplo, y analizar esos documentos y hacer una investigación periodística mucho más a fondo antes de publicarla. Y aquí viene algo como muy importante en el desarrollo de las nuevas tecnologías de participación ciudadana por medio de ONGs o startups o quien las desarrolle, ¿no? Que es empezar a trabajar juntos, ¿no? No que cada quien empiece a desarrollar sus aplicaciones y al final tener como varias aplicaciones que se dedican a cosas relativamente parecidas, ¿no? Pero que no están conectadas, ¿no? Por ejemplo, Borde Político para calificar a los legisladores hace uso también de 3 de 3, ¿no? Y sabemos quiénes la han presentado y quiénes no, y eso también va a su Borde Score, ¿no? De cada legislador. De la misma manera, en Incorruptible queremos que cierto tipo de denuncias, con las que veamos que ya digamos son de otro tamaño, como justo podría ser el socavón, en donde quizás por sí solo es un poco decir, bueno, hay un hoyo, es corrupción, pero ¿qué tal si subes otros 2 documentos? ¿Qué tal si subes el hecho de que la acaban de inaugurar, ¿no? Seguramente el que cayó en el hoyo no sabía si lo habían inaugurado hace una semana o hace un año, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos creo que se pueden hacer colaboraciones con otras aplicaciones. Está, por ejemplo, en la aplicación de Leaks de Wikileaks, bueno, de Leaks en México, que tal vez pueda ayudar a hacer como esta labor más periodística, más a fondo, como lo hicieron en el caso del aeropuerto. ¿Y qué hace esta aplicación? Justamente uno puede subir como de manera anónima documentos de mucho mayor tamaño y ahí también tienen como periodistas y los van analizando y van haciendo como el estudio de todos estos documentos como de manera más integral, ¿no? Mariana, desde el punto de vista de la crítica a la tecnología, que se ve como una especie de deidad nueva que nos va a venir a resolver todos los problemas, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Y dónde es un probablemente exceso de optimismo el uso de la tecnología en el combate a la corrupción? Mira, eso es algo que evidentemente a nosotros desde nuestro origen es un gran dilema, ¿no? Estamos en esto de qué tanto nos beneficia, qué tan democracia digital puede ser una democracia digital. Mira, yo como politóloga tengo mis reservas porque, bueno, los procesos políticos, ¿no? De negociación y de acuerdo, etcétera, pues no puedes ir, ¿no? A reemplazarlos, se puede decir. Pero sí creo que puede la tecnología ayudar a que estos procesos, al menos, sean más transparentes, más abiertos y de cara a la ciudadanía. Creo que no podemos suplir ciertos procesos, pero sí podemos transparentarlos y fortalecerlos, que eso creo que ahí la tecnología sí ayuda y mucho, ¿no? No es que pensemos suplir, sino más bien fortalecer. Y creo que en ese sentido le ha faltado mucho
mucho a nuestras autoridades para entenderlo. Primero fue el gran reto de entender la transparencia, ¿no? De creer que avanzar en estos temas era, o sea, les venía mal. Creo que les viene bien. Es lo mismo con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, nosotros construimos el board score de la Cámara de Diputados scrapeando datos, que es incosteable para una ONG. ¿Qué es scrapear? Scrapear es hacer programitas que vayan, busquen la información y luego bajar nosotros toda una suerte de información. Robotitos que talacheros. Robotitos talacheros que luego tienes que limpiar, Y en realidad, si nuestro Congreso tuviera datos abiertos, podríamos hacer evaluaciones increíbles y de un alcance mucho mayor al que ahorita tiene el Board Score. Es un primer paso, pero me parece que aún nos falta mucho. Yo creo que es ganarnos la confianza de las instituciones, no estamos tratando de suplir ni hacer una democracia digital, ¿no? De no tener instituciones y votar todos en línea, ¿no? Pero me parece que pueden ir adoptando ciertas nuevas tecnologías que van a fortalecer su trabajo y van a legitimar su función. Muy bien, estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre el uso de las tecnologías para la transparencia y la rendición de cuentas. Vamos una brevísima pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando sobre nuevas tecnologías y rendición de cuentas. Ernesto, estábamos en el segmento anterior platicando sobre el Board Score, que pues literalmente pasa la báscula individualmente a los legisladores sobre su desempeño y actividad. ¿Cuál fue la reacción de los legisladores ante este nuevo ejercicio? Pues yo diría así, en la frontera de la rendición de cuentas de su trabajo y su desempeño en el Congreso. Muy bien, pues hubo dos tipos de reacciones. Como siempre en que ranqueas a un grupo de personas, hay ganadores y perdedores. Y mientras que los ganadores se comprometieron públicamente el día de la presentación en el Senado a generar como estas modificaciones reglamentarias. ¿Y qué los hacía ganadores? ¿Qué variables consideraron? Bueno, consideramos tres variables, grupos de variables, más bien. El primer grupo de variables era como su labor legislativa, que toma en cuenta como asistencia a votaciones, no esta asistencia abstracta que luego pueden ir cambiando, sino la asistencia a votaciones, cuántas cosas han votado. Luego viene también el análisis de sus iniciativas y de sus puntos de acuerdo, y ese análisis, digo, va bastante más profundo, ¿no? También como qué modifica cada uno, y también, digamos, desde qué partido estás presentando y qué posibilidades tienes de que desde ese partido se te apruebe una iniciativa o un punto de acuerdo. Entonces, es como bastante puntilloso ahí el Board Score en la parte de trabajo legislativo. Luego de trabajo legislativo, tomamos en cuenta el rol político, que tiene dos variables, la de representatividad y la variable de los puestos, ¿no? Entonces, punteamos todos los puestos de la Cámara, por ejemplo, todas las comisiones, y decimos, bueno, hay comisiones más productivas y comisiones menos productivas. En concreto, hay comisiones a las que nunca les han turnado nada y nunca han dictaminado nada, y comisiones a las que les han turnado miles de asuntos y han turnado cientos de ellos, ¿no? Y han dictaminado cientos de ellos. Entonces, o sea, es muy cuantificable. Es muy cuantificable. Los kilos de ¿no? chamba. Sí, los kilos de chamba y también la cantidad de gente arrastrando el lápiz en una comisión u otra, la cantidad de reuniones de una comisión u otra, es muy cuantificable. También hay otra parte que se debe cuantificar, que es como cuántas veces se dice la ley que se tienen que reunir y si se reúnen o no. O sea, entonces, la parte de comisiones, también hay mucha gente que ocupa puestos en órganos legislativos, ¿no? Ya sea los institutos de investigación o también, por ejemplo, la mesa directiva, son secretarios, presidentes, ¿no? Integrantes. Entonces, todo esto lo vamos tomando en cuenta también. En la parte de representación, lanzamos también otra plataforma que se llama el PAC, en donde, digamos, los usuarios de Borde pueden ir votando por las propuestas que van votando los legisladores para saber qué tan representativas son las decisiones que ellos tomen. Y eso hace el score de rol político. Y el tercero es el de extralegislativo. Ahí tomamos en cuenta
el impacto e influencia en redes sociales de todos los legisladores y la cantidad de notas en prensa que mencionan estos legisladores, ¿no? Como una suerte como de relevancia pública de cada legislador. De impacto mediático. Impacto mediático puro y duro, ¿no? Pero esto es extra, o sea, el 100% es el trabajo y el rol político. Y el extra tiene esta parte mediática y tiene otra parte que es muy importante, que es esta parte mediática les puede contar como un 30% extra máximo, pero como un 15% máximo si no tienen su ley 3 de 3 presentada. Entonces, no hay puntos extra para los que no se portan bien, ¿no? Digamos, un poco ahí es la lección y pues es muy divertida. Las reacciones, por un lado, es sí queremos transparentar más pues a los ganadores y los perdedores pues más bien salieron a los periódicos a decir o a descalificar, ¿no?, la acción de Borde como un calificador de los legisladores. Entonces, están ambas partes. Nosotros queremos, sobre todo, enfocarnos en que hay muy buenos legisladores, ¿no? O sea, y que hay legisladores muy productivos con los que se puede trabajar y que están muy dispuestos a abrir los datos y a que se sepa mucho más del trabajo que están realizando dentro de las cámaras. Mariana, vamos a tener elecciones muy importantes el año que entra. ¿De qué forma las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a dos objetivos? Uno, aumentar la participación ciudadana, que más gente salga a votar. Y dos, que tengamos elecciones más limpias que nos generen confianza sobre sus resultados. Pues mira, yo creo que las nuevas tecnologías son fundamentales en la elección, porque sin duda pues tienes más información, ¿no? Te pueden ayudar muchas de estas tecnologías, por ejemplo el Borde Score, a tener más información de calidad para, como ciudadano, tomar una decisión mucho más informada. Ya no es que quién es el fulanito, ¿no? O sea, puedes ir perfectamente a ver cuáles son los perfiles, el historial, la trayectoria de a quienes vas a votar, ¿no? Eso por un lado. Por otro, evidentemente, bueno, me parece que los partidos políticos le han entrado de forma autoritaria a las redes sociales, ¿no? Me parece que no han acabado de entender esta ¿Qué es entrarle labor. De forma autoritaria? Entrarle de forma autoritaria me parece no entender de fondo que las redes sociales lo que te dan es la oportunidad de tener una comunicación bidireccional, ¿no? Lo que hacen es contratar una agencia, ¿no?, que te lleve las redes, Sí. Bots, ¿no?, botear, posicionar hashtags, etcétera. O sea, me parece que es entrarle mal, entrarle como con vicios a un medio que te permite justamente hacer conexión, ¿no?, con tu representado. Entonces ahí están fallando. Por eso es que tomamos nosotros mucho cómo es que manejan sus redes sociales, cómo es que interactúan, ¿no? Me parece que ahí hay una labor fundamental. Me parece que también se han quedado cortos en esto de entender la gran oportunidad que les dan las nuevas tecnologías para conectarse con su representado, y en este sentido, hablando de elecciones, pues con sus posibles votantes, ¿no? Me parece que estamos ante una elección que va a ser muy interesante ver cómo es que los partidos políticos asumen esta responsabilidad y esta nueva oportunidad de acercarse al electorado, del lado de los partidos políticos. Del lado de los electores, me parece que vamos a tener una elección, pues, muy competida, con demasiada información, y que va a ser muy importante este tipo de nuevas tecnologías, de apps, de páginas, de plataformas, que nos den más información como para poder cerrar la brecha, ¿no? Sin duda, 3 de 3, ¿no?, el Borde Score, el voto informado, tener mucho más información. Ahí podemos medir quiénes son los que verdaderamente se están comprometiendo con una sociedad abierta de la información. Ernesto, nos queda un minuto. Hemos dedicado todo el programa a la fuerza positiva de las redes sociales y las nuevas tecnologías. En la era de los fake news, ¿qué te preocupa hacia adelante del uso de estas tecnologías para lo contrario, para que la gente no salga a votar y generar mayor desconfianza sobre los resultados? Bien, creo que el miedo es algo que en las noticias pues es lo que más fácil mueve como a la opinión pública, ¿no? O sea, me parece que los partidos justamente se han dedicado a de repente generar como estas estrategias como de miedo, ¿no? O sea, lo vimos como en las elecciones del Estado de México, como meses antes medio Estado de México estaba tomado por quién sabe quién asaltando tiendas, ¿no? Y se genera como este clima, ¿no? Entonces,
los ciudadanos tenemos que lograr medir este clima, ¿no? O sea, lograr medir la eficiencia de los que nos han gobernado, ¿no? Creo que también dentro de todo esto, todos estos fake news, también creo que hay una gran lección también para las organizaciones de la sociedad civil y los medios, digamos, independientes, que es hacer como una fake news, lograr tener esa comunicación tan buena, porque las fake news son muy buenas, están muy bien creadas, son pequeñas, son cortas y llegan a un montón de gente. Creo que eso tendríamos que estar logrando, ¿no? O sea, creo que hay que asimilar estas nuevas estrategias que adoptan como ciertos grupos para imponer el miedo, como para utilizarlas para llevar otro tipo de contenido, y es algo posible y alcanzable. Entonces creo que ahí hay otro buen nicho de acción. Muchas gracias a Ernesto Peralta y Mariana Niembro por esta conversación sobre nuevas tecnologías y rendición de cuentas en México. Esto fue Pesos y Contrapesos. Los esperamos en nuestro próximo programa.